Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice la Biblia así. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El día de hoy, hermanos, me gustaría hablar un poco acerca del desánimo. Si bien yo sé que es la conferencia, un campamento familiar, creo que el desánimo muchas veces se infiltra a través de los miembros de la familia a un punto tal que así como una manzana pudre a todas las demás, el desánimo puede llegar a influir incluso en el resto de la familia. Un padre desanimado influye también en su esposa para que ella no quiera seguir enfrente de las cosas de Dios. Padres desanimados influyen a los hijos a que no quieran hacer frente a las cosas de Dios. El desánimo es algo, hermanos, que carcome poco a poco la espiritualidad de la familia hasta un punto de enfriamiento y destrucción espiritual. Me gustaría hablar acerca del desánimo. Les voy a pedir que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, y predicar. Y Padre, ruego, Señor, que uses este mensaje, Señor. No por lo que soy, sino a pesar de, Señor. Ruego que obres en cada corazón y que tu Santo Espíritu traiga convicción cada corazón presente. Cuídanos, Señor, y pedimos que bendigas en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En la iglesia soy asistente del pastor Montaño y llevo ya varios años ayudándole con el ministerio de los jóvenes. En una ocasión, un joven llegó al discipulado, nos habíamos programado y estaba discipulándolo, este muchacho que era recién convertido. Un muchacho que se convirtió y inmediatamente quiso tomar decisiones. Empezó a tomar una decisión tras otra decisión. Rápido, en cuestión de 2 semanas, quería comerse el mundo entero. Pero una vez, después de unas 2, 3 semanas de que fue salvo, estamos en el discipulado y llegó y lo noté afligido. Y me preguntó, me dijo, ¿vale la pena? Y yo estaba también un poco distraído, pero me acerqué y le dije, ¿cómo que sí vale la pena? ¿Vale la pena ser cristiano? Me dijo. La pregunta me tomó por sorpresa en 2 bandos. Uno, pues porque en realidad era una pregunta genuina para él. ¿Vale la pena pagar el precio de ser cristiano? Me dijo. Yo sabía ciertas cosas que le estaba pasando. Yo sabía que él estaba batallando con decisiones en cuanto a dejar sus amistades, ciertos hábitos que tenía como incrédulo anteriormente. Y la pregunta de él en realidad me hizo sacudir un poco. ¿Cómo que sí vale la pena? Me dijo, hermano, ¿vale la pena ser cristiano? No solo me tambaleó por eso, también me hizo pensar porque yo personalmente había estado batallando con ciertas cosas de desánimo y su pregunta me llegó así hasta el fondo. ¿Cómo que sí vale la pena? Llevaba ya algunos años en la iglesia y llevaba yo, hermanos, con todo el deseo y todo el corazón para servir a Dios, amén. Pero llegan momentos, en ocasiones, donde hay ciertas cosas que pasan y que se van acumulando una cosa tras otra y que parece tarde o temprano que te empiezan a asfixiar y dices, espérate, ¿vale la pena esto? Su pregunta, en realidad, era como si Dios mismo me la estuviera haciéndome. Me quedé un rato pensando y le dije, ¿cómo le respondo? El día de hoy me gustaría hablar acerca de alguien que también estuvo en una situación de bastante presión. Vamos a ir a Primera de Samuel, por favor, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Bueno, vamos a leer desde el capítulo anterior, del versículo 29, del versículo 6 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 29, versículo 6 en adelante. Dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos.
Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, y tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. La situación con David era complicada, y hablamos del rey David. Un hombre, hermanos, que hasta ahorita en la actualidad en Israel lo siguen venerando. Era el rey David. Cada vez que cumplimos años, hermanos, recordamos al rey David. Estas son las mañanitas que cantaban al rey David. El rey David era un hombre que en realidad generó un impacto en la tierra de Israel. Era un hombre que la Biblia menciona que era un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David, hermano, escribió tantos salmos que son de ánimos a nosotros. ¿Alguna vez usted se encuentra desanimado, hermanos? Abra la Biblia y empiece a leer salmos. Y vea lo que este hombre escribió y cómo es que en medio de la presión, en medio de la tristeza y del desánimo, podía seguir adelante y se reforzaba en su Dios. El rey David, este hombre, pasó también por desánimo, pasó también por situaciones bastante complicadas. Y me gustaría analizar una parte en su vida donde él estaba pasando por estas cosas. Tenía varias presiones el rey David. Entre ellas tenía la presión de Saúl, a quien sirvió. Qué interesante es recibir incluso rechazo de aquellas personas a las que tú sirves. Qué increíble, ¿no? Dios había dicho y le había dicho a Samuel el profeta: ve y unge a este hombre, porque tú, este hombre, este niño, en ese tiempo, él va a ser rey de Israel. David fue ungido a su edad y él empezó a simplemente en fuego con las cosas de Dios. El capítulo siguiente estaba matando a un gigante. Él siguió adelante y sin ofender a su rey, el rey Saúl, él le siguió sirviendo. Las cosas empezaron a hablar y empezó a alabar el hecho que él estaba sirviendo, y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Él, en su corazón limpio, en su corazón recto, íntegro, dice la Escritura, él siguió sirviendo. Pero Saúl lo empezó a tomar mal. Saúl, un hombre que también había sido elegido por Dios, empezó a tener celos de David. Qué interesante. Y qué desanimante cuando alguien que quiere hacer bien las cosas, haya alguien, me explico, que de alguna manera te trae desánimo. El detalle es que David siguió fiel a Dios. Y ser parte de ser fiel a Dios es ser fiel a las autoridades que Dios puso sobre ti. Amén. Oh, hermano, padre de familia, si usted toma malas decisiones, ¿sus hijos tienen la razón para desobedecerlo a usted? Si usted toma alguna mala decisión, y yo soy padre, he tomado malas decisiones. Si usted como padre toma malas decisiones, ¿eso le da razón a sus hijos para no someterse a usted? No. Bíblicamente Dios sigue esperando lo mismo de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, obedécelos. Es que verás, Dios es mejor que nosotros entre en corrección. Y aún en la iglesia hay mucha gente que piensa que puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Y creo que eso es incorrecto. Amén. Muchos silencios tienen sueño, yo sé, vamos a terminar pronto. Pero la verdad es esta: David empezó a tener una presión desde muy joven y por algo que él no había hecho mal. Ahora, muchos están en una situación complicada por hacer cosas malas, pero esa es otra predicación. Aquí estamos viendo un joven, que había sido dicho de Dios: tú vas a ser rey un día. Tú vas a ser rey un día y yo te voy a usar a ti y mira, vas a ser rey de Israel. Pero el rey que estaba enfrente en ese momento era el rey Saúl. Y el rey Saúl llegó a tenerle tanto coraje que lo buscaba para matarlo. A su mejor soldado, a su mejor, por así decirlo, líder, el rey David, a este hombre lo estaba buscando para matarlo. Qué feo es
Qué feo es cuando a lo mejor sientes desánimo de parte de tus autoridades, y puede pasar. ¿Se imaginan el corazón del rey David todos los días? Es que ¿por qué me estás siguiendo? No solo eso, David tuvo 2 oportunidades en matar al rey Saúl. ¿Y sabes cuál fue el corazón del David? Dijo, no, ¿quién soy yo para levantarme contra el ungido de Jehová? ¿Quién soy yo para hacerle algo al rey Saúl? Y estaba con él su soldado Abisai. Y Abisai le dice, hey, mira, si me das oportunidad, yo lo mato de una sola. ¡Pum! ¿Cuántos de aquí hubieran dicho, mátalo rápido? Pero no David. David dijo, mira, sí es cierto, esto me está afligiendo. Y sí es cierto, esto no me trae paz, tengo que estar, incluso llegó a estar huyendo del rey Saúl una y otra durante al menos unos 20 años. Y en medio de todo eso, David nunca levantó la mano contra su autoridad. Sin embargo, que él haga bien las cosas no significa que lo exente de desánimo. ¿Estamos de acuerdo? Uno puede llegar y decir, espérate, yo sé que tú pides esto de mí, Dios, pero mira, yo no hice nada malo. Sin embargo, David nunca levantó la mano contra el ungido de Jehová, que era el rey Saúl en ese momento. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Verás, es interesante cómo muchas veces ponemos todo nuestro ánimo y nuestro fervor en las cosas de Dios en una persona que está enfrente y luego esa persona comete un error y es suficiente para, ¿sabes qué? Ahí estuvo. Si todos los cristianos son igual, ahí estuvo. Mira, si él que está enfrente comete un error, mira, ahí estuvo. Y hermanos, nadie es perfecto. ¿Sabes cuántas veces he tenido que pedir perdón yo en la iglesia por cosas y errores que cometo? Porque no soy perfecto. En ocasiones he tenido que ir con jóvenes, ¿sabes qué? Yo pensé mal, discúlpame, pensé mal de ti, man. Perdón. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. ¿O usted sí es perfecto? Ahorita vamos a poner una alberca aquí, vamos a ver pasar quién camina como Jesús sobre el agua para hacer la prueba, a ver si es cierto. Pues la verdad es esta, nadie es perfecto y si su confianza en seguir las cosas de Dios están puestas en un hombre, hermano, no puede estar más equivocado. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Uno no debe de servir y someterse a Dios por quien está enfrente, aunque Dios usa a las personas que están enfrente, no estoy diciendo que no. Sin embargo, tú debes de seguir a la persona que está enfrente porque Dios se lo está pidiendo. Amén. Así como sus hijos se someten a usted porque Dios se lo está pidiendo. Así Dios espera de nosotros que nos sometemos a nuestras autoridades. Es lo que Dios está pidiendo. Ahora, la presión de David no solo era esa. No solo tenía al rey Saúl queriéndolo matar y buscándolo por todos lados. Tenía otro tipo de presión. Tenía la presión también de los filisteos a quienes David ayudó. Verás, David estaba huyendo y el pasaje de las Escrituras que acabamos de leer eran los reyes que David mismo había ayudado. David mismo había salido con ellos y había matado y había hecho victorias que le trajeron al príncipe, al rey de los filisteos. Sin embargo, ahora a estos le están diciendo, ¿sabes qué? Ya no te ocupamos, ¿no? Bye bye, gracias, yo sé, no hiciste nada malo. Eres como un ángel de Dios, sin embargo, ya no te quiero conmigo. Qué feo es cuando la gente a la que tú ayudas te da la espalda, ¿no es cierto? Y David a lo mejor estaba pensando, espérate, el rey Saúl, a quien yo he servido con un corazón íntegro, me está sirviendo. Pero no solo él me está siguiendo para matarme, ahora a quienes yo he ayudado, a quienes en verdad, sin esperar nada de mí, yo los ayudé, ahora ellos me están dando la espalda. Eso puede ser bastante desanimante, ¿no es cierto? No solo David tenía la presión de Saúl, no solo David tenía la presión de los filisteos. Si leemos ahora en el capítulo 30, en primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer los primeros versículos, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Pudiera usted criticar a David porque lloró? Verás, Saúl lo estaba siguiendo y lo quería matar. Era el ungido de Dios y él seguía teniendo el mayor respeto por el rey Saúl. Estaba huyendo de él, pero no solo estaba huyendo de él, ahora estaba huyendo de las personas que habían intentado ayudar, que él mismo había ayudado, que él mismo había arriesgado su propia vida por sacar victorias para el pueblo de los filisteos. Pero no solo eso, ahora va donde tuvo el rechazo del rey Saúl, los filisteos, y ahora vuelve a su tierra con su familia, y su familia no está. Habían llegado, dice la Biblia, que los de Amalek llegaron, hicieron guerra y se llevaron todo. Quemaron todas las casas, agarraron a las mujeres y a los niños, el ganado, y se lo llevaron todo. Y ahora aquí está este hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, de rodillas probablemente, llorando amargamente y diciendo, ¿qué está pasando, Señor? Verás, no he hecho nada malo hasta ahorita. En realidad me he esforzado por hacer las cosas bien y parece que no encajo en ningún lado. ¿Qué está pasando, Señor? He sido fiel porque tú pusiste ese hombre ahí, ok, he sido fiel a que estas personas y me dieron la espalda, Señor, pero mi familia, Señor, ¿por qué me quitas a mi familia? ¿Por qué permites esto en mi vida? No está ni mi esposa, no están ni mis hijas y todos los hombres que han estado conmigo y que han sido fieles conmigo, también perdieron a sus seres queridos. Se supone que yo iba a ser rey, Señor. Se supone que tengo tu bendición conmigo, ¿no es cierto? Samuel me dijo que tú dijiste que yo iba a ser rey, pero parece que esto simplemente no pinta bien. Y en esos momentos una persona puede llegar a desanimarse feo. Estoy hablando, hermanos, de cosas reales, no de que alguien te volteó la cara y por eso ya no quieres venir a la iglesia. Estoy hablando de cosas que en realidad entran en el corazón y duelen en el corazón, no que alguien te haya faltado o te haya exhortado por algo que tú hiciste mal. Estoy hablando de cosas que en realidad uno se pregunta, espérate, ¿me he comportado correctamente, Señor? He hecho las cosas como tú esperas, Señor. No hay nada que alguien pueda decir en contra de mí, Señor, y aún así me siento así, Señor, como que no puedo respirar. ¿Qué está pasando? Y uno pudiera decir, ya es suficiente, ¿no es cierto? ¿Quién puede sufrir tanto aún así? Pero no termina ahí. El siguiente versículo, dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que le fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David, dice el versículo 6, se angustió mucho porque el pueblo que hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, no termina ahí, hermanos, esto se pone un poquito más. Y cuando piensas que ya estás más en el hoyo, siempre hay una manera de estar más al fondo, ¿no es cierto? David ahora no solo estaba huyendo de Saúl, no solo estaba huyendo de los filisteos a quienes ayudó, no solo había perdido su familia, ahora los hombres que habían sido con fiel hasta el fin estaban hablando de apedrearlo. Oh man, está complicado, Porque ¿para dónde te haces? Ni aquí, ni allá, ni acullá. ¿Qué haces? La presión que estaba sintiendo David era bastante. ¿Alguna vez has estado ahí? Donde simplemente parece que todo te está saliendo mal y vas de mal en peor y luego a peor y luego dices, espérate, ya no puedo hacer y sí puedes un poquito más. ¡Pum! Cuando dices, Señor, ya no puedo, ya no, y de repente se te poncha el carro y dices, man, ok. Tu hijo se enferma, tu hija se enferma, tu esposa se enferma. Y dices, Señor, se supone, Señor, que tú me ibas a llevar a un mejor lugar. Y luego en medio de cosas así te preguntan, ¿vale la pena ser cristiano? Es complicado. En
medio de las presiones de la vida, hermanos, muchos cometemos decisiones incorrectas. Pero he aprendido que con el paso del tiempo y con el tiempo en el que llevo en el ministerio, que aún estas cosas Dios las ha usado para mi bien. Las personas que alguna vez con las que yo tuve roces me han hecho forjar y me han hecho moldearme de una manera que ahora puedo servir mejor a Dios. Aquellas cosas que de alguna manera pienso que me estaban presionando me han llevado a conocer a Dios de una manera que de ninguna otra hubiera podido conocer. Carencias que a lo mejor tengo que clamar al Señor, Señor, por favor, bendice y obra. Eso me ha llevado ahora a dar pasos de fe que nunca hubiera podido dar si Dios no hubiera estado conmigo en ese momento. Verás, en situaciones complicadas, en enfermedad, he aprendido que Dios siempre es fiel. Y aunque parece que es difícil la situación, y aunque parece que ya no hay salida, y aunque parece, hermanos, que el cristianismo no tiene sentido, siempre tiene sentido. Dios siempre es fiel. Y después de 15 años ya que Dios me ha permitido servir en la iglesia con el pastor Montaño, he aprendido eso. Cuando tú haces lo que Dios te pide, Dios se encarga de lo demás. A lo mejor no a tu tiempo, a lo mejor no a tu manera, a lo mejor no como tú quieras, pero Dios se encarga y cuida de ti mejor de lo que tú te hubieras imaginado. Pero en ese momento cuando me hicieron la pregunta, hermanos, no lo vi así. Estaba batallando. El versículo 6 nos dice la clave de cómo es que David siguió adelante. Y es en esencia, hermanos, es el núcleo del mensaje. Dice la Biblia en el capítulo 30, versículo 6, una vez más, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Verás, hay ocasiones en que la presión es tanta, hay ocasiones, hermanos, en que la desánimo es tan grande que lo único que te puede sacar de ahí es Dios. El problema es que hay mucha gente que no aprende a buscar a Dios y a fortalecerse en Dios. Hay mucha gente que sigue esperando a ver cuándo la otra persona agarra la onda, a ver cuándo Dios trae justicia y que ellos vean la venganza del Señor, ¿no es cierto? A ver cuándo Dios provee y sale un saco de dinero, ahora sí para pagar todas tus deudas. A ver cuándo Dios hace lo que tiene que hacer en vez de decir, Señor, no sé lo que estás haciendo. Pero sí una cosa, sé que tú nunca falles. Y tus promesas son reales y tus promesas son vivas. Y si me aferro a ellas, Señor, tengo la esperanza por fe que tú vas a cuidar de mí. Pero muchos prefieren vivir en el desánimo, pensando que Dios tiene que traer justicia cuando Dios no tiene que hacerlo. ¿Por qué Dios te tiene que dar lo que quieres? ¿Nunca te lo has preguntado? No eres el centro del universo, ni la mamá de Tarzán, como dice. ¿Por qué Dios tiene que suplir tu necesidad? ¿Por qué Dios tiene que suplir tu necesidad? Dios no tiene que. Hermano, lo que tienes es por su gracia. Y si lo que tienes es por su gracia, ¿qué haces tú enojándote con Dios porque no hace lo que tú quieres? Al contrario, dependemos de Él. Dale gloria a Él por lo que tienes y espera en Él, dice las Escrituras. Verás, David aprendió una lección aún en medio de una dificultad tan grande. Y en medio de una presión tan grande donde nadie estaba a su favor, nadie quería apoyarlo, mucha gente lo quería matar, incluso los hermanos. Qué loco, ¿no? Nunca esperes que un hermano en Cristo quiera matarte. Y espero que aquí no pase eso. Pero la verdad es que David, sus más fieles hombres, estaban pensando en, hay que matarlo. Estamos aquí por su culpa. Y en esencia, era cierto. Estaban siguiendo fieles a David. Pero dice la Biblia, David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Has aprendido, hermano, a llevar tus cargas y ponerlas en el Señor y decir, Señor, no sé qué estás haciendo, pero tú me prometiste algo, Señor? Tú me prometiste que si yo entraba al ministerio ibas a cuidar de mí. Ibas a cuidar no solo de mí, de mi familia, Señor. Tú me prometiste, Señor, que si yo era fiel, que si yo te honro, tú me vas a honrar también. Es lo que dice la Escritura, amén. ¿Has aprendido, hermano, a agarrar las promesas bíblicas y hacerlas tuyas?
Has aprendido a leer las Escrituras y regocijarte y decirte, mira, no sé. Y si es cierto, quién sabe qué pase, pero Dios tiene esto aún en control. Aún Dios está en control en esto. ¿Has aprendido a fortalecerte en Dios, hermano? Porque no hay otra manera más efectiva que salir de desánimo que decir, Señor, ok, esto me aflige, me está matando por dentro, pero Señor, está bien, aquí lo pongo en tus manos, Señor, ahí está. Haz lo que quieras. David aprendió a fortalecerse en Dios. La clave del desánimo es aprender a fortalecerte en Dios. Por ahí dicen la historia de un hombre que estaba cargando un costal de papas pesado y los llevaba en el hombro, iba caminando y en eso pasa un pick-up. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, pues aquí voy en camino. Le dice, súbete. Y el señor que iba manejando dice, ya se va a subir, el viejito va a poder descansar. Y cuando se sube en la caja y va el pick-up y el señor voltea para atrás y voltea y ve al mismo viejito pero con la carga, todavía cargando el costal. Verás, muchos cristianos así viven. Conocen las promesas de Dios pero nunca aprenden a soltarlo y decir, Señor, ok, haz lo que quieras hacer. Y prefieren decir, confío en las promesas pero aferrados todavía a aquello que les trae desánimo a su vida. Y dicen, Señor, yo sé que tú eres fiel, y cantan gloria a Dios aquí. Cuando llegan a su casa siguen desanimados por no poner su confianza en las promesas de Dios. A lo mejor David estaba pensando, Señor, mira, no sé qué está pasando aquí. Me quieren matar, Señor. Y la verdad es que tienen razón para matarlos porque por mi culpa y por seguir mis órdenes se llevaron la familia de todos. Señor, es cierto, Saúl está allá, los filisteos están acá, perdí a mi familia y quién sabe qué haber pasado. Él no sabía que no habían matado a su familia. ¿Estamos de acuerdo? En su mente muchas cosas podían pasar, sin embargo él dijo, ¿sabes qué? Ok, necesito tiempo solos con el Señor porque no hay otra manera. Necesito una vez más ir y fortalecerme en Él porque no hay otra manera. Él me prometió algo y lo va a cumplir porque confío en Él. Si le que fue y se fortaleció en el Señor. Hermano, aprenda a fortalecerse en el Señor. Tu familia fuera muy diferente si aprendieras a fortalecerte en el Señor. Si enseñaras a tus hijos a confiar en las promesas de Dios y aferrarse a ellas, que ellas van a ser verdad un día. Si aprendes a enseñarle esto a tus hijos, hermanos, estás del otro lado. Aprendan a fortalecerse en el Señor. David aprendió a fortalecerse en el Señor y dice, vamos a leer el siguiente versículo, inmediatamente después del versículo 6, dice el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí está David diciendo, Señor, ok, no sé qué está pasando, confío en ti, Señor, ahora sí necesito saber cuál es la próxima instrucción. Si bien esto no pinta bien, si bien esto parece que va a ir de mal en peor, pero Señor, ok, confío en ti. ¿Qué hago? Increíble, ¿no? No se paró, le dijo, Señor, mira, en estas cosas me has fallado, no te voy a cumplir, Señor, hasta que tú me cumplas primero. Esa no fue su actitud. No dijo, quítame a esa persona que me cae mal, Señor, que se burló de mí, que se aprovechó de mí, Señor, y después te voy a seguir. No dijo eso. Dijo, Señor, ok, estoy aquí, ok, confío en ti, Señor. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Qué increíble este hombre. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, buscó, no solo se fortaleció en el Señor, también buscó y consultó a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Verás, ¿alguna vez has clamado al Señor y Dios te ha respondido? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, mira, no sé, este matrimonio, Señor, es complicado, no sé qué hacer, dame sabiduría? La Biblia dice, hermano, no sé si sepan, hay un versículo ahí en Santiago que dice que si no tienes sabiduría, se le puedes pedir a Él y Él te la va a dar sin reproche.
¿No te has aferrado a esa promesa tampoco? La Biblia dice que David quiso consultar a Dios. Dijo, Señor, ok, aún esto está en tu control, Señor, dame sabiduría, dime qué hacer. A lo mejor, hermano, usted tiene que pedir perdón. A lo mejor Dios lo guía, mira, aquella persona que está ahí, pídele perdón. Pero Señor, yo no hice nada, pídele perdón. Qué difícil es cuando Dios te manda eso, ¿no es cierto? En una ocasión, hermanos, una vez más, había metido la pata. Y Dios en una predicación obró en mí y me dice, ve y pide perdón. Le dije, Señor, pero si yo no hice nada. Pero la cuestión aquí no era a ver qué yo pensaba que era correcto, era lo que Dios había pedido que hiciera. Y pues tuve que obedecer. Fui, hermano, hermana, ¿sabes qué? Pues hice esto, nunca pensé que fuera a desarrollarse así, ¿sabes qué? Perdón. ¿Cómo te excusas por algo que no hiciste para pedir perdón? Me explico, está medio raro. Pero pues Dios obró en mi corazón y aquí estoy, perdón. Y gracias a eso, hermanos, ahora puedo ver a la familia a los ojos y tratar de animar a la familia y tratar de guiar a la familia. ¿Por qué? Porque pedí perdón. Acaba el pastor a hablar acerca del perdón. Y muchos podemos decir, gloria a Dios por la predicación, y fue una tremenda predicación. La pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿O vas a seguir en desánimo? ¿Vas a ir con tu esposa, vas a ir con tus hijos, vas a ir con aquella persona y le vas a pedir perdón? ¿O vas a seguir en el hoyo? Es una buena pregunta. Porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Son dos cosas bien diferentes. Y una requiere más madurez que otra. Te pregunto, ¿vas a obedecer a Dios? David pudo haber dicho, Señor, ¿quieres en serio que vaya y los persiga? ¿Qué no ves, Señor, que venimos cansados? He estado huyendo de Saúl, he estado huyendo de allá, Señor, ahora los hombres quieren apedrearme. ¿Y todavía, Señor, quieres que vaya y los persiga? ¿Qué quieres que le diga a estos hombres? Me quieren matar. ¿Qué les diga, Señor? ¿Cómo lo manejo? Sin embargo, David se levantó, fortaleciendo al Señor, les dijo, miren, yo sé que las cosas no pintan bien, pero Dios me guió a esto ahora. Necesito que confíen en mí y una vez más me sigan. Y los hombres siguieron a David. Qué increíble. Hermano, entre paréntesis, si Dios pide algo de ti, hazlo. Hermanos, que no tengo los recursos, hazlo. Hermanos, que tengo miedo, pues sí, pero pues hazlo. Hermanos, que no sé cómo, pues tú no crees que el Dios que te lo está pidiendo te va a cuidar de ti, te va a proveer de ti para hacer lo que Él te está pidiendo. ¿No crees que es un Dios suficiente poderoso para darte lo que ocupas para obedecer? A veces que estoy con mi hija y mi hija me pide ciertas cosas, le digo, hey, hazlo. No, pero es que tú hazlo. Si te hace falta algo, yo voy a estar ahí. Si te hace falta algo, yo voy a estar ahí. ¿Cuánto más Dios, hermanos, para con nosotros? Cuando Dios nos pide algo, debemos de obedecer. David obedeció. Agarró a sus hombres y les dijo, ¿saben qué? Vamos y sigamos a aquellos mediadores. ¿Y sabes qué? Dios trajo victoria a David. Si leemos un poquito más adelante en el versículo 30, dice en el versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijo como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolos todo delante decían, este es el botín de David. David no solo obedeció, encontró victoria en Dios. Todo lo que tenía, todo lo recuperó. ¿Fue difícil? Fue difícil. La Biblia dice que los hombres que lo seguían, hubo varios que dijeron, sabes que ya no podemos. Y no es que no queramos, es que ya no podemos. Ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos capacidad de poder cruzar el río. Si intentamos cruzar el río, vamos a morir. Y David dijo, está bien los que puedan. Bring it on. Fueron con él y tuvieron una gran victoria.
Sé que es tarde, hermanos, y para reducir el tiempo, nomás me gustaría terminar con esto. David siguió aunque estaba cansado. Si pudiera escucharme aquí y pudiera tomar ánimo en eso, le digo, hermano, aunque esté cansado, siga adelante. Aunque esté cansado, siga adelante. Una hermana en la iglesia hace tiempo atrás, su mamá falleció, su papá desobligado de sus hijos, y ella prácticamente llevaba a sus hermanos a la iglesia. Y la hermana se desesperaba y decía, es que es muy pesado tener que cuidar a estos niños. Y yo le decía, sí, es cierto, pero a lo mejor tú eres la única cosa que les va a detener para que ellos se pierdan. Sigue llevándolos. Hermano, pero es que es difícil, yo sé, pero sigue llevándolos. Agarraba ánimos por un mes y al siguiente mes, hermano, es que ya no sé qué hacer, ya no lo soporto, ya no aguanto. Hermana, aguante, porque van a crecer. Y si usted les da por un lado y se alejan de las cosas de Dios y usted es piedra de tropiezo a ellos se van a alejar. La hermana terminó alejándose y con ellos sus 3 hermanos. Me duele la posibilidad de que por mis flaquezas y por mis tropiezos mi hija un día deje las cosas de Dios. Pero le digo esto, en medio del desánimo, siga adelante. Refuércese, agarre fuerzas del Señor y diga, Señor, no sé cómo, Señor, pero voy a seguir un día más, Señor. Para tu gloria, Señor, un día más. Un día más con esta clase, un día más aquí, un día más allá, hermano. Voy a seguir adelante. Es lo que Dios espera que hagamos. David se fortaleció en el Señor y siguió adelante una vez más, sin fuerzas, hermanos, sin fuerzas. Y siguió adelante. Y Dios le trajo una victoria increíble. Me gustaría terminar con eso porque, verás, vemos la situación de David tan complicada, pero 2 capítulos más adelante, vemos a un David que estaba preparado para recibir la corona. Antes de poder ser rey de Israel, este hombre pasó por una aflicción increíble. Pasó por un desánimo increíble. Pasó por una situación que pocos, me incluyo, a lo mejor hubiéramos podido pasar. Y eso Dios utilizó para forjar un hombre que ahora estaba listo para gobernar una nación entera. Verás, muchas veces nos enojamos por las cosas y desánimos que vienen, pero la verdad es esta, Dios usa eso para forjar en ti el hombre y mujer que debes de ser para ser instrumento para su gloria. Los desánimos, Satanás, el mundo, tratan de impedirnos y borrar de nuestra mente las promesas divinas, pero hermanos, recuerden esto, Dios nunca falla. Usted siga adelante. Aprende a fortalecerse en Dios y siga adelante. Y recuerde esto, lo que Dios puede hacer con usted va más allá de lo que usted se puede imaginar, solo siga adelante. En medio de su desánimo, hermano, solo siga adelante. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estuvo desanimado. Él agarró fortaleza del Señor, siguió su palabra y obedeció su palabra, y luego Dios lo terminó convirtiendo en el nombre que es el Rey David. No sé cuál sea su situación esta tarde, y a lo mejor el desánimo ha entrado y ha tomado lugar en su corazón. Pero le animo que esta tarde, hermano, usted tome una decisión para el Señor. Le animo que esta tarde usted aprenda a fortalecerse en el Señor y diga, Señor, ok, voy a dejarlo aquí, Señor. Ok, no sé qué está pasando, pero voy a seguir fiel y espero en ti, como tu palabra lo enseña, que tú cuides de mí. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás será añadido, ¿no es cierto? ¿Por qué no vivir esa promesa entonces?